Mientras mi hija de 8 años estaba internada, mis papás vendieron su consola, su tablet y sus audífonos, y le dieron nuestro cuarto a mi hermana. Cuando les reclamé, mi mamá ni siquiera bajó la mirada, solo dijo, como si estuviera cobrando un recibo atrasado: «Te faltó la aportación de este mes. No hice escena. Saqué a mi hija de ahí». 3 meses después, se toparon con nosotras frente a una casa que ya no podían quitarnos y no supieron qué decir. Nos dieron de alta un martes por la tarde. Yo apenas podía sostener las recetas, la hoja de alta y la bolsa de la farmacia sin que se me notara el temblor en las manos. Irene estaba mejor. Eso decían los doctores, los análisis y la hoja que yo llevaba doblada en la bolsa. Pero también se veía como una niña que había aprendido demasiado pronto que los adultos pueden decir: «Todo va a estar bien» mientras le ponen agujas, sueros y monitores. Se quedó parada frente a las puertas automáticas, con su conejo de peluche bajo un brazo y la otra mano apretada a la mía. «¿Ya nos vamos a la casa?», preguntó. «Ya nos vamos a la casa», le dije. Hice que mi voz sonara tranquila. Irene me miraba como miran los niños después de un susto grande, esperando que tu cara les confirme si de verdad ya pasó lo peor. En el coche, se quedó viendo por la ventana. Luego, volteó hacia mí. «Mi cama sigue ahí, ¿verdad?». Tragué saliva. «Sí», dije. «Tu cama sigue ahí». Vivíamos en casa de mis papás, en Aguascalientes. Compartíamos un cuarto. Irene tenía su camita pegada a la pared, una lámpara de lunas y una torre de libros que ella llamaba para emergencias. Yo dormía en una cama angosta del otro lado y usaba 2 cajones de un mueble viejo. Era un espacio prestado. Mis papás lo llamaban aportación. Para mí era renta con otro nombre. Irene recargó la cabeza en el asiento. «Quiero mi cobija». «Lo sé, mi amor». No era solo la cobija. Era volver a algo conocido después de semanas de hospital. Cuando llegamos, la ayudé a bajar. No se quejó. Solo se dejó ayudar. Quieta, obediente. Me dolió que no se quejara. A los 8 años, Irene ya estaba aprendiendo a no estorbar. «Mi conejo», me recordó. «Aquí lo traigo». Tenía el conejo, la bolsa de la farmacia, los papeles del hospital y las llaves. La puerta se abrió antes de que pudiera meter la llave. Mi mamá estaba ahí. Sonreía con esa cara que parecía amable si uno no la conocía demasiado. Mi papá estaba detrás, con una mano en el marco de la puerta, y mi hermana Gloria estaba en el pasillo, con su hijo Pablo a un lado. Por un segundo quise creer algo bueno. Sabían que veníamos. Tal vez iban a portarse como familia. Irene levantó un poco la mirada. «Hola», dijo. «Hola, mi niña», respondió mi mamá. Le tocó la cabeza apenas, como si Irene fuera de vidrio. «Pásale. Hace aire». Irene miró directo hacia las escaleras. «¿Puedo ir a mi cuarto?». «Sí», dije, sintiendo alivio por tener algo simple que darle. «Vamos por tu cobija». Di un paso, pero mi mamá me puso una mano en el codo. No fue un jalón. Fue una pausa educada, de esas que ella usaba antes de decir algo cruel. «Nora», dijo, todavía sonriendo, «antes de que subas, ¿tienes dónde dormir hoy?». Mi mente tardó un segundo en entender la pregunta. «¿Qué?». «Que si tienes dónde quedarte esta noche». Irene apretó la oreja del conejo. «Vivimos aquí», dije. Mi mamá asintió, como si eso ya lo supiera. «Sí, claro, sobre eso quería hablarte». Ahí estaba ese tono suyo. El de, «no te va a gustar, pero voy a fingir que soy razonable». «¿Sobre qué?». «Gloria ha estado usando tu cuarto». La miré. «¿Mi cuarto?». «El cuarto que usabas», corrigió de inmediato. Irene levantó la cabeza. «Mi cama está ahí». Gloria bajó la vista. Pablo se quedó mirando la manga de su sudadera. Mi papá se aclaró la garganta. «No», dije despacio. «Explícame bien». La sonrisa de mi mamá no se rompió. No estuvieron 2 semanas. Estuve en el hospital con mi hija. «Sí, Nora. Lo sé», dijo rápido. «Pero durante ese tiempo no estaban usando el cuarto». La frase era tan absurda que por un momento no supe qué contestar. «Además», agregó con la misma voz suave, «no diste la aportación de este mes». Ahí estaba. La razón, la excusa, el recibo imaginario que, según ellos, justificaba todo.
Te dije que te iba a pagar después. Irene estaba internada. Lo entiendo, dijo mi mamá. No lo entendía. Se notaba en cómo lo decía, como quien acepta una explicación en una ventanilla. Pero tampoco podíamos dejar un cuarto vacío. Irene habló bajito. No nos fuimos. Yo estaba enferma. La abracé sin pensarlo. ¿Qué hicieron con nuestras cosas?, pregunté. Mi mamá parpadeó, como si no hubiera esperado que fuera directo a eso. La mayoría está en cajas. ¿Dónde? En la cochera, dijo mi papá. La mayoría, repetí. Esa palabra no me gustó. Mi mamá acomodó la sonrisa. Tuvimos que vender algunas cosas. Irene se quedó inmóvil. ¿Vendieron mis cosas? No se estaban usando, dijo mi mamá, con una naturalidad que me dio más coraje que si hubiera gritado. ¿Qué vendieron? Mi papá respondió como si lo hubiera repasado antes. La consola, la tablet, los audífonos. Irene no lloró. No hizo berrinche. Solo se quedó en blanco, como si su cuerpo hubiera decidido apagarse para no sentir todo de golpe. ¿Mis audífonos?, murmuró. Gloria intervino enseguida. Nora, no fue por mala onda. Andábamos apretados, y Pablo tenía que pagar el anticipo del torneo. ¿El anticipo de Pablo? Gloria asintió. El torneo de béisbol en Puerto Vallarta. Son 3 días. El equipo sale desde el viernes y había que apartar hotel y transporte. La miré a ella. Luego a mi mamá. Entonces, mientras Irene estaba en el hospital, vendieron sus cosas para pagarle un viaje a Pablo. Mi mamá endureció la boca. No lo digas así. Así fue. Te atrasaste con la aportación, insistió. Irene metió su mano en la mía. Me apretó tan fuerte que me dolió. Enséñame las cajas, dije. Fuimos a la cochera. Olía a polvo, a concreto frío, a cosas guardadas sin cuidado. Había cajas apiladas contra una pared. Algunas tenían escrito el nombre de mi hija con plumón negro: Irene ropa, Irene libros, Irene juguetes. La letra era de mi mamá. Irene tocó una de las cajas con 2 dedos. Ese es mi nombre. Sí, mi amor. Mi mamá caminaba detrás de nosotras como si estuviera enseñándome una mudanza normal. Guardamos lo importante. ¿Cómo qué? La ropa, los libros, lo que no tenía mucho valor de venta. Mi papá tensó la mandíbula. Mi mamá se dio cuenta de cómo había sonado y cambió la cara. Gloria necesitaba ayuda. Me volví despacio. Gloria vive en otro lado. Gloria levantó la barbilla. La renta está carísima. El hospital también, dije. Mi mamá se metió entre las dos, como siempre que algo dejaba de verse bonito. Nora, no hay necesidad de hacer esto una pelea. Mientras Irene y yo estuvimos 2 semanas en el hospital, ustedes metieron a Gloria en nuestro cuarto. No exactamente, dijo mi mamá. Me quedé callada. A Gloria la pusimos en tu cuarto, explicó. Pablo está en el cuarto de visitas. En el cuarto de visitas, repetí. Sí. Irene frunció el ceño. A nosotras no nos dejaban usar ese cuarto. No, dije. A nosotras no. Dejé que el silencio pesara. Entonces le dieron mi cuarto a Gloria. Le dieron el cuarto de visitas a Pablo. Vendieron la consola, la tablet y los audífonos de mi hija. Y lo que quedó lo metieron en cajas. Mi mamá respiró como si por fin estuviéramos entendiendo. Sí. Por eso te pregunté si tenías dónde dormir hoy. Esperé. Si no tienes, continuó. Pueden quedarse un par de noches. Les ponemos el sofá. No tiene por qué ser un drama. Un par de noches. El sofá. Como si hubiéramos perdido una reservación, no nuestro lugar. Irene me jaló tantito la mano. Mamá, susurró. ¿Dónde vamos a dormir? Miré a mis papás. Miré a mi hermana. Miré las cajas con el nombre de mi hija escrito en la letra de mi madre. Asentí una sola vez. No porque estuviera de acuerdo, solo porque ya había entendido. Está bien, dije. Mi mamá sonrió, aliviada. ¿Ves? Estamos siendo flexibles. No discutí. No expliqué. Tomé la chamarra de Irene del perchero y se la puse. Ella no preguntó. Solo se dejó cerrar el cierre hasta arriba. Mi papá frunció el ceño. Nora, ¿a dónde vas? Afuera. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó mi mamá.
Me detuve con la mano en la puerta. No sé, y era verdad. Afuera, el aire seco de la tarde se sentía más frío. Irene subió al coche despacio, como si temiera hacer algo mal. Yo encendí el motor. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila para lo que acababa de pasar. Irene se abrochó el cinturón y me miró. ¿No nos vamos a quedar? Negué con la cabeza. No. Ella asintió una vez. ¿Podemos manejar un rato? Sí. Podemos manejar. Me alejé de la casa. En el retrovisor, la fachada se veía igual que siempre, la misma reja, las mismas macetas, la misma casa donde yo había aprendido que la ayuda siempre venía con condiciones. No sabía a dónde íbamos. Solo sabía que no iba a regresar. Gloria es 2 años mayor que yo, y en mi familia eso siempre pareció significar que valía más. Mis papás jamás lo habrían aceptado, pero se notaba en lo práctico. A Gloria la consolaban. A mí me daban pendientes. Cuando Gloria tuvo a Pablo, el favoritismo creció. Él se convirtió en el nieto alrededor del cual se acomodaba todo. No era que estuviera en una carrera profesional, era béisbol infantil. A Pablo le encantaba, claro, y mis papás vivían cada torneo como si fuera una oportunidad única. Ese año el equipo tenía un viaje a Puerto Vallarta. 3 días, hotel, playa y cena de equipo. Lo llamaban apoyar al niño. Pero lo que querían decir era, queremos que él disfrute. Irene no recibía ese tipo de energía. A Irene la llamaban tranquila, que es una palabra que muchos adultos usan cuando una niña aprendió a no pedir demasiado. Gloria y yo somos divorciadas. Cuando el matrimonio de Gloria terminó, mis papás se volcaron con ella. Podía llorar, pedir dinero, llegar tarde o dejar a Pablo con ellos. Todo era entendible porque estaba pasando por mucho. Cuando mi matrimonio terminó, años antes, con Irene más chica y yo, haciendo cuentas para sobrevivir, mis papás no se volcaron conmigo. Me ofrecieron un cuarto, sí, pero no como refugio, como trato. Había una aportación mensual para la casa. Además estaban los mandados, los favores, los pendientes. Yo pagaba por estar ahí y luego pagaba otra vez con trabajo. Lo hice porque no tenía de otra. La renta no esperaba a que yo estuviera lista. Lo que dolía era ver que el dinero se volvía flexible cuando se trataba de Gloria. Para ella, sí había préstamos sin fecha. Para Pablo, sí había tenis nuevos, uniforme, inscripción, viaje, hotel. Todo era urgente si era para él. Todo podía esperar si era para nosotras. Antes del divorcio de Gloria, antes del torneo de Pablo, antes de que mis papás me trataran como inquilina con obligaciones de hija, hubo otra adulta en esa casa. Mi abuela Matilde, la mamá de mi mamá. Cuando yo era niña, ella vivía con nosotros. No estaba de adorno, estaba presente. De esas personas que no hacen ruido, pero te salvan en momentos que entiendes hasta muchos años después. Recuerdo una noche. Yo tendría 6 años. Gloria estaba llorando en su cuarto otra vez, de esa manera que hacía que mi mamá saliera corriendo como si la casa se estuviera quemando. Yo me quedé parada en el pasillo, en calcetines, sin saber qué hacer. Mi abuela Matilde me encontró ahí. Me llevó a la cocina, me sirvió agua y puso una galleta frente a mí. «Tu hermana es muy escandalosa», dijo bajito. Se me salió una risa. Luego me miró y dijo, «También tú tienes derecho a sentir». Nadie me había dicho eso de niña. Luego desapareció de mi vida casi sin explicación. Su silla dejó de estar en la mesa. Su taza ya no estaba en la alacena. Pregunté a dónde se había ido y mi mamá contestó sin mirarme. Se fue. Esa fue la primera versión. Después vinieron otras. Que era difícil. Que era dramática. Que siempre quería algo. Que no se podía confiar en ella. A veces mi mamá insinuaba problemas de dinero. Otras veces hablaba de traiciones, pero nunca decía nada claro. La regla era simple: no preguntes, no la extrañes, no la menciones. Y yo obedecí. Cuando tienes 6 años, no discutes con la persona que te da de comer. Aprendes qué temas cuestan demasiado. Y los guardas. Yo sabía que mi abuela seguía viva. Sabía que vivía más o menos a 1 hora, rumbo a Calvillo. También tenía su número. Nunca lo borré. No sé si por cariño, por culpa
o porque una parte de mí sabía que algún día podía necesitar una puerta distinta. Esa tarde, después de salir de casa de mis papás, no sabía a dónde ir. No era solo dónde dormir. Era no tener una dirección que no viniera con condiciones. Irene iba en el asiento del copiloto, con el conejo abrazado, mirando al frente. No me presionó. «¿Vamos a quedarnos en algún lado?», dijo al fin. «Sí», esperó. «Estoy viendo dónde». Asintió y no volvió a preguntar. Eso me dolió más. Entendía demasiado. Manejé unos minutos sin rumbo. Luego me estacioné frente a una farmacia cerrada y llamé a mi abuela Matilde. Sonó 2 veces. Bueno. Su voz era tranquila. «Abuela. Soy Nora, tu nieta». Hubo una pausa. «Nora». Solo mi nombre. Sin reclamo. Sin... «¿Ahora sí te acuerdas?». «Necesitamos dónde quedarnos», dije. No lo adorné. «¿Dónde estás?», preguntó. Le dije. «Vente para acá. Voy a estar en casa». Eso fue todo. Colgué y me quedé un momento con las manos en el volante. Irene me miró. «¿Era tu abuelita?». «Sí». «¿Es buena?». Respiré hondo. Recuerdo que sí. Es lo único que sé. Manejamos casi 1 hora, ya sin tráfico fuerte y con la tarde enfriándose. Irene dormía en ratitos, despertando cada vez que yo frenaba. Cuando llegamos, la casa de mi abuela era pequeña, de 1 planta, en una calle tranquila. No era lujosa, pero nadie nos esperaba con una cuenta en la mano. Mi abuela abrió antes de que tocáramos. Se veía mayor que en mis recuerdos, claro. Pero tenía los mismos ojos serios y atentos. Miró primero a Irene. «Ay, mi niña», dijo bajito. «Pásenle». No hizo preguntas en la puerta. No pidió explicaciones antes de dejarnos entrar. Solo se hizo a un lado. Irene se quedó pegada a mí. Mi abuela no intentó abrazarla. No la invadió. Solo dijo: «El sillón es cómodo. Ahorita te traigo una cobija». Apareció agua. Luego una cobija limpia. Después silencio. Irene se acurrucó con su conejo bajo la barbilla. No dijo gracias. No hacía falta. Mi abuela lo entendió. Se sentó frente a mí. «¿Qué pasó?». No dijo: «¿Qué hiciste?». No dijo: «¿Por qué te fuiste?». Solo preguntó qué había pasado. Le conté la versión corta. «Hospital. Alta. Llegamos a casa. El cuarto ya no era nuestro. Cosas en cajas. Algunas vendidas». Mi abuela apretó la mandíbula. «¿Vendieron cosas de la niña?». «Sí». «¿Para qué?». Dudé medio segundo. «Para pagar el anticipo de un viaje de béisbol de Pablo, el hijo de Gloria». Mi abuela soltó el aire por la nariz. No fue risa. Fue reconocimiento. «Tu madre», dijo. Irene se movió bajo la cobija. Vendieron mis audífonos. La cara de mi abuela cambió de inmediato. «Lo siento mucho, mi niña». Irene asintió sin hablar. Mi abuela volvió a mirarme. «¿Tu mamá te dijo que yo me fui?». «Sí». «¿Te dijo por qué?». «Varias razones. Dependía del día». Mi abuela asintió despacio. «Yo vivía con ustedes. Trabajaba, ayudaba en la casa. Luego me lastimé la espalda. Ya no podía cargar, limpiar, cocinar como antes. Dejé de ser útil». No alzó la voz. «Cuando dejé de servirle, tu mamá decidió que yo era un problema». La explicación encajó demasiado bien. Eso fue lo peor. No tuve que esforzarme para creerle. Mi abuela miró a Irene, que estaba encogida en el sillón, tratando de ocupar el menor espacio posible. «Quisiera arreglarte esto fácil», dijo. «Quisiera darte dinero y decirte que mañana todo va a estar resuelto». No contesté. Cualquier cosa que dijera iba a quebrarme. Ella se levantó. «No tengo ese tipo de dinero. No tengo una cuenta escondida». Entró a su recámara y volvió con una caja de cartón vieja. «Tu abuelo guardaba papeles. Certificados, estados de cuenta, cosas de inversiones antiguas. Algunas quedaron regularizadas a mi nombre cuando él murió, pero yo nunca entendí bien qué había aquí. La mayoría seguro ya no vale nada, pero tal vez algo sirva, aunque sea para que aguantes un mes». Puso la caja sobre la mesa. «Revísalo con calma». Le di las gracias, porque era lo único que podía decir sin deshacerme. Esa noche, cuando Irene por fin se durmió con el conejo apretado contra el pecho,
Me senté en la mesa de la cocina con la caja delante y mi celular a un lado. Abrí los papeles y entendí algo de inmediato. No tenía idea de lo que estaba viendo. No eran cheques ni efectivo. Eran certificados viejos, estados de cuenta amarillentos, nombres de empresas y recibos de compra. La mayoría no llevaba a ninguna parte. Luego saqué un certificado que decía Apple Computer Incorporated. Me quedé quieta. No sé de finanzas, pero sé que es Apple. Revisé otra vez el papel. Había una nota pegada, escrita con tinta deslavada. Decía que mi abuelo había comprado $400 en acciones, a principios de los 80. Busqué con más cuidado. Leí sobre divisiones de acciones, certificados antiguos y agentes de transferencia. Si mi abuelo había comprado aproximadamente esa cantidad en acciones de Apple hacía décadas, no seguían siendo las mismas acciones. Con los años se habían multiplicado. Lo que en su momento fueron 18 acciones, ahora podían ser 4.032. Volví a hacer la cuenta. Una vez, 2 veces, 3 veces. Convertí el monto aproximado a pesos mexicanos y me quedé mirando la pantalla hasta que los números dejaron de parecer un error. No era dinero para aguantar un mes. Era una cantidad de 8 cifras, suficiente para comprar una casa modesta, cubrir impuestos, dejar una parte invertida y respirar por primera vez en años. Me levanté en silencio y caminé hasta la puerta de mi abuela. Toqué una vez. Abrió casi de inmediato. ¿Qué pasó? No pude hablar. Solo le mostré el celular. Ella se inclinó, entrecerró los ojos y luego se enderezó despacio. «Ah», dijo. No sonó feliz. Sonó aturdida. Al principio ni siquiera lo sentimos como dinero. Lo sentimos como la primera salida real que habíamos tenido en años. Fueron casi 3 meses de llamadas, citas, copias, firmas y esperas. Una casa de bolsa nos ayudó a contactar al agente de transferencia y a confirmar que el certificado seguía registrado. Luego vino la notaría, una abogada y más documentos. Yo no me sentía afortunada, me sentía desconfiada. En cada paso esperaba que alguien dijera, «Perdón, fue un error», pero nadie lo dijo. Mi abuela fue muy clara desde el principio. «No, vamos a vender todo». Vendimos solo una parte. Después de impuestos y comisiones, seguía siendo suficiente para pagar una casa en la misma zona escolar de Irene y dejar el resto. No compramos una mansión. No había nada para presumir. Era una casa limpia, firme, con patio pequeño y una cocina donde cabía una mesa de verdad. Para mí era enorme porque podía cerrar la puerta y nadie podía decirme que estaba ocupando espacio de más. Irene eligió su cuarto con cuidado. Caminó por los 2 cuartos disponibles como si alguien fuera a cambiar de opinión si se emocionaba demasiado rápido. Al final, dejó el conejo sobre una cama y me miró. Y su sonrisa fue real. No la sonrisa chiquita del hospital. No la sonrisa que pedía permiso. «Entonces ese es tu cuarto», le dije. Mi abuela se mudó con nosotras sin ceremonia. Ella tomó el cuarto de la planta baja porque le convenía para la espalda. No hizo falta explicarlo. Era práctico y punto. Aunque Irene volvió a dormir de corrido y mi abuela tarareaba mientras regaba las plantas, yo todavía me descubría en el pasillo, esperando que alguien tocara la puerta para decirnos que teníamos que irnos. Durante esos 3 meses, el contacto con mis papás fue casi nulo. Solo volví una vez por las cajas de la cochera. Mi papá las sacó sin mirarme mucho. Mi mamá supervisó como si me estuviera haciendo un favor. Gloria no salió. No hubo disculpas. No preguntaron cómo seguía Irene. No preguntaron dónde estábamos viviendo. Solo logística. Después de eso, silencio. Por un tiempo pensé que así iba a terminar. Una tarde estaba en la entrada de la casa, viendo a Irene dibujar con gis en el piso, cuando vi a mis papás caminando por la banqueta. No debería haberme sorprendido. Nos habíamos quedado en la misma zona para no cambiar a Irene de escuela. Tarde o temprano iba a pasar. Al principio no me vieron. Iban caminando despacio, platicando como gente que no tiene prisa. Luego mi mamá levantó la vista. Se detuvo. Mi papá dio un paso más, antes de notar que ella ya no iba a su lado. Los dos miraron la casa. No me miraron a mí. Miraron la casa. Yo no me moví.
Irene siguió dibujando, concentrada en hacer flores torcidas y un sol enorme. Mi mamá cruzó la calle primero. «Nora», dijo, insegura. «¿Qué haces aquí?» «Hola». Mi papá frunció el ceño. «¿Vienes de visita?» «No». Mi mamá miró otra vez la fachada. «¿Estás rentando?» Negué con la cabeza. Hubo un silencio. Irene levantó la vista, con las manos llenas de gis. «Es nuestra casa», dijo, como si estuviera diciendo que el cielo estaba azul. La cara de mi mamá se tensó. ¿Su casa? Mi papá se volvió completamente hacia mí. ¿Vives aquí? Sí. Los vi hacer cuentas sin decir una palabra. Mi mamá parpadeó varias veces. Mi papá miró las ventanas, la puerta, el coche estacionado. Mi mamá soltó una risa breve, falsa. ¿Desde cuándo? Desde que nos mudamos. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. ¿Y cómo? No respondí. Irene me jaló la blusa. ¿Puedo entrar? Tengo las manos sucias. Sí. Ve a lavarte. Ella corrió hacia adentro. Mi mamá la siguió con la mirada y luego volvió a verme. «Nora, ¿qué está pasando?» Entonces mi abuela Matilde apareció en la puerta detrás de mí. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Mi mamá se congeló. «Ah». Mi papá apretó la mandíbula. «¿Con que esto es por ella?» «No», dije. «Esto es por ustedes». Mi mamá se recuperó rápido. «Si hay dinero de por medio, eso nos concierne». «¿Por qué?» «Porque si hay herencia de mi papá». «No», la interrumpí, «no les concierne». Su sonrisa se volvió dura. «No seas dramática». Mi abuela habló con calma. «Váyanse». Mi mamá volteó hacia ella. «Esto es entre mi hija y yo». Mi abuela no se movió. «También es mi casa». El silencio se hizo pesado. La calle de pronto se sintió demasiado pública. Mi mamá enderezó los hombros. «Vamos a hablar de esto después». «No», dije. «No vamos a hablar». Luego mi papá tocó el brazo de mi mamá y los dos se fueron caminando. Yo los vi alejarse, con el dibujo de gis todavía fresco en el piso, y entendí algo: no esperaban que yo tuviera a dónde ir. Después entendí que no iban a dejarlo ahí. 2 semanas después, llegó una carta de un despacho. Vi el membrete y se me apretó el estómago. Me senté en la mesa de la cocina y leí una vez, luego otra. Mis papás amenazaban con demandar. Alegaban supuesto abuso patrimonial contra una adulta mayor, presión indebida y manipulación. Decían que mi abuela no estaba en condiciones de tomar decisiones. Decían que yo me había aprovechado de ella. Decían que las acciones de Apple pertenecían a mi mamá porque habían sido de su padre. Me quedé mirando esa parte. Las acciones de Apple. Después supe que Irene, sin entender el alcance, le había dicho algo a Pablo en la escuela. Pablo iba 2 grados arriba, pero se veían en el recreo porque eran primos. Irene le dijo que eran de la bisabuela, que había acciones, que era mucho dinero. Él se lo contó a Gloria. No firmaba las cartas, pero el dato había salido de su casa. Me temblaban las manos apenas, lo suficiente para molestarme. Irene apareció en la puerta. ¿Estamos en problemas? No, dije de inmediato. Luego respiré. Vamos a hablar con alguien que sabe de esto. La abogada no se impresionó. Cuando aparece dinero, muchas familias reaccionan así, dijo, revisando los papeles. Pero una cosa es amenazar y otra probar. Tu abuela está lúcida. Los documentos están en regla y la historia se puede demostrar. Esto parece más intimidación que otra cosa. Mi abuela soltó un sonido seco. Se los dije. Aún así, a mí me movió el piso. Porque ya no era solo dinero. Era que mis papás, al no poder decidir sobre mi vida, estaban tratando de asustarme por la vía legal. Al mismo tiempo empezaron los mensajes. Una tía escribió: «Tu mamá está destrozada con lo que hiciste». Un primo dijo que no se valía darle la espalda a la familia. Otra persona insinuó que yo estaba usando a mi abuela. Era una campaña de rumores disfrazada de preocupación. No contesté. Sabía que cualquier respuesta iba a alimentar el chisme. Entonces Irene se quebró. Llegó de la escuela más callada de lo normal. Se sentó en el sillón y no tocó la merienda. Pablo me estuvo preguntando cosas, dijo al fin. ¿Qué cosas?
de la casa, del dinero. Sentí que el estómago se me iba al piso. ¿Qué le dijiste? Que era de la bisabuela, que había unas acciones, que era mucho. No dije números. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por eso mis abuelos están enojados? Me senté junto a ella y la abracé. No. Esto no es tu culpa. Pero yo hablé. Irene, escúchame bien, le dije, separándome apenas para que me mirara. Tú eres una niña. Lo que hicieron ellos no salió de tu boca. Salió de ellos. Asintió, pero seguía temblando. Esa semana, mi abuela tomó una decisión. Hizo cita con el notario, pidió una evaluación médica y dejó instrucciones claras ante la casa de bolsa. Todo quedó por escrito. Estaba lúcida, actuaba por voluntad propia y yo quedaba como beneficiaria de lo que ella decidiera dejarme. No van a asustarlas, dijo. No mientras yo pueda firmar algo. Esa noche dormí mejor que en muchos meses. La amenaza se fue deshaciendo más rápido de lo que imaginé. No fue como en las películas. No hubo gritos en un juzgado ni una confesión dramática. Fue más frío, más administrativo. Mi abogada respondió formalmente. Se entregaron evaluaciones médicas, la línea de tiempo y los documentos que probaban que mi abuela había actuado por voluntad propia. Luego, las cartas dejaron de llegar. No hubo nuevas amenazas formales. No hubo demanda presentada. No hubo más mensajes de despacho. Pasó una semana, luego otra. Cuando le pregunté a la abogada qué significaba eso, me dijo: significa que querían asustarte y que ya vieron que no estaba sola. Después, el tono de la familia cambió. Lo que antes eran acusaciones se volvió malentendido. Lo que antes era urgente se volvió: mejor dejemos las cosas en paz. Los mensajes bajaron, luego se acabaron. Pero yo no dejé que todo quedara ahí. Después de que la amenaza perdió fuerza, inicié otro reclamo. Pequeño, concreto y, en papel, muy aburrido. Por las cosas que vendieron mientras Irene estaba en el hospital. No por el dolor, ni por la humillación. Solo bienes. Lista de objetos. Fechas, precios, capturas, recibos, una consola, una tablet, audífonos, algunos juguetes, cosas que mis papás decidieron vender porque, según ellos, no se estaban usando. Mi abogada les envió un requerimiento formal. Al principio se ofendieron. Dijeron que yo exageraba, que todo había sido por necesidad y que además yo les debía. Luego los papeles se fueron acumulando y la indignación se les fue bajando. Al final firmaron un convenio y pagaron. No fue una fortuna. Fue poco más de 10,000 pesos. Más o menos lo que habían sacado vendiendo las cosas de mi hija. Cuando tuve el comprobante en la mano, no sentí alegría. Llamé a Irene a la mesa de la cocina y se lo expliqué. Esto no es un premio, le dije. Ella miró el papel. ¿Entonces qué es? Es el papel donde aceptan que no podían vender lo tuyo. Irene pensó unos segundos. ¿Entonces no pueden hacerlo otra vez? No, dije, no pueden. La historia empezó a saberse. No por los números. No por las acciones. No por cuánto valía nada. Se supo lo que importaba: que mis papás vendieron las cosas de una niña mientras estaba en el hospital, que nos dejaron sin cuarto y lo llamaron ser justos, que habían tratado a mi abuela como una carga cuando dejó de servirles. No hubo anuncio público. La gente dejó de preguntar. Supongo que ya no había mucho que defender. Algunos familiares dejaron de contestarles, otros dejaron de invitarlos. Las llamadas se fueron apagando. Mis papás dejaron de buscarme, no de forma dramática, no con una última pelea, simplemente dejaron de hacerlo. A veces todavía me paro en la cocina y siento ese miedo viejo. Viene de la cochera llena de cajas, del sofá ofrecido como si fuera caridad, de la voz de mi mamá diciendo que me atrasé con la aportación mientras mi hija acababa de salir del hospital, pero luego escucho a Irene reírse en su cuarto, o a mi abuela Matilde regando las plantas del patio, o cierro la puerta de la casa por la noche y me doy cuenta de que nadie puede pedirnos que nos vayamos. Esa vez no nos pudieron sacar, y eso, para mí, ya era bastante. Fuente del guión original,